¿Quieres dejar de ser el que siempre reacciona y empezar a ser el que domina la jugada? Entonces quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no es motivación vacía, es estrategia pura. Este no es un video para los que quieren llevarse bien con todos, es para los que están listos para pensar con claridad, moverse con intención y tomar control de su entorno sin que nadie lo note. Aquí no aprenderás a gritar más fuerte, aprenderás a jugar mejor. Si alguna vez sentiste que otros te sacaban ventaja por manipular, por hablar de más o por imponerse, prepárate. Porque cuando entiendas estas reglas, serás tú quien controle el tablero, con una sonrisa y sin levantar la voz. Antes de comenzar, escribe en los comentarios esta frase: hoy elijo pensar y dominar. Soy estoico. Hazlo con intención, como un compromiso contigo mismo. No es solo una frase, es una reprogramación interna. Mientras más la repitas, más se graba en tu subconsciente y más fácil será actuar con inteligencia, calma y estrategia en cualquier situación. Escríbelo ya y empecemos. Número 1. El verdadero poder está en controlar tu mente y tus sentimientos. ¿Te has dado cuenta de que en los momentos más difíciles no gana el que más grita ni el que más sabe, sino el que más se controla? En la vida real, no siempre puedes controlar lo que ocurre a tu alrededor, pero siempre puedes elegir cómo respondes, y es ahí donde se encuentra tu verdadero poder. No se trata de reprimir tus emociones, sino de aprender a gobernarlas, porque una mente sin control es como un barco sin timón. Termina a la deriva, empujado por las olas de cualquier emoción pasajera. ¿Cuántas veces has dicho algo en un momento de ira que luego te arrepentiste? ¿Cuántas veces una emoción te llevó a tomar una mala decisión? Pero eso no tiene por qué seguir siendo así. Puedes cambiarlo. Puedes convertirte en alguien que actúa con calma, incluso cuando todo a su alrededor está en caos. Alguien que inspira respeto, no porque hable más fuerte, sino porque domina su interior. Piensa en las personas que más admiras. No son los más impulsivos ni los más reactivos. Son los que piensan, observan, procesan y luego actúan. Ese es el tipo de persona que puedes ser, pero se necesita disciplina, se necesita conciencia, se necesita entrenamiento, porque controlar tu mente y tus emociones no es algo que sucede por accidente, es un acto voluntario de poder personal. La próxima vez que sientas que estás a punto de perder el control, detente, no respondas de inmediato, respira profundo, observa lo que estás sintiendo, nómbralo y déjalo pasar sin reaccionar. Esos segundos de pausa pueden cambiarlo todo. Puedes pasar de gritar a resolver, de discutir a entender, de dañar a sanar. Ese es el poder de la pausa consciente. La mayoría de la gente vive esclava de sus emociones. Se enojan y reaccionan, se sienten inseguros y critican, tienen miedo y atacan. Pero tú no estás aquí para ser como la mayoría. Estás aquí para superarte, para fortalecerte, para alcanzar una versión de ti que domina su mundo interno. Porque si logras eso, nada externo podrá derrotarte. Controlar tu mente no significa que dejes de sentir. Significa que sientes, pero no permites que eso te controle. Que puedes estar triste, pero no paralizado. Que puedes sentir rabia, pero no ser arrastrado por ella. Que puedes tener miedo, pero sigues adelante. Eso es verdadera fortaleza. Esa es la esencia del autocontrol. Los estoicos enseñaban que quien domina su mente, domina su destino, porque los pensamientos generan emociones, y las emociones determinan nuestras acciones. Si logras influir en cómo piensas, cambiarás tu vida. No necesitas que el mundo cambie, necesitas que cambie tu forma de ver el mundo. Según el estoicismo, no es lo que pasa lo que te afecta, sino lo que tú piensas sobre eso. Por eso, controlar la mente es la raíz del verdadero poder. Empieza hoy. Haz un compromiso contigo mismo. No importa cuántas veces falles, lo importante es que cada vez seas más consciente. La próxima vez que alguien te provoque, míralo como un entrenamiento.
La próxima vez que sientas ansiedad, obsérvala como una señal de que debes respirar. Cada situación difícil es una oportunidad de practicar. Y cuanto más practiques, más fuerte serás. Ser fuerte emocionalmente no significa ser frío, significa ser libre. Libre de los impulsos, de la manipulación, de la reactividad. Es vivir con intención, con templanza, con dirección. Y eso es algo que nadie te puede quitar. Es una victoria interna que se refleja en cada palabra que dices, en cada silencio que mantienes y en cada decisión que tomas desde la calma. Hoy puedes tomar el control. Hoy puedes decir, basta de reaccionar como siempre. Hoy entreno mi mente. Hoy decido cómo sentir y cómo actuar. Y ese simple cambio lo transforma todo. Porque quien domina su mente, domina su vida. Número 2. El silencio es una herramienta letal en el juego mental. ¿Sabías que muchas veces el silencio habla más fuerte que cualquier argumento? Cuando eliges callar en el momento justo, no estás cediendo, estás tomando el control, estás dejando que el otro se exponga, que revele sus intenciones, que se agote intentando provocarte. Porque cuando hablas menos, todo lo que dices tiene más peso, cada palabra cuenta, cada gesto comunica, y eso en un mundo ruidoso es poder puro. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de explicarte, de justificarte, de responder de inmediato? Pero cada vez que lo haces por impulso, pierdes ventaja, muestras tus cartas, entregas tu energía. En cambio, cuando aprendes a observar sin reaccionar, a sonreír sin contestar, a mirar sin revelar lo que piensas, te vuelves impredecible, y lo impredecible intimida. El silencio incomoda a quien tiene culpa, a quien intenta manipularte, a quien esperaba una reacción. Porque no saber lo que piensas les quita el control. Entonces hablan más, se contradicen, se exponen solos. Y tú solo estás ahí, firme, presente, pero sereno. Sin tener que levantar la voz para hacerte respetar. Mira cómo actúan los sabios. No discuten en vano. No dan explicaciones a quien no quiere entender. No compiten en gritos. Ellos dominan su energía, su mente, su ego. Usan el silencio como un espejo donde el otro se ve reflejado, como una pausa que incomoda, que empuja al otro a mostrar sus verdaderas intenciones. No se trata de ser frío, se trata de ser estratégico. El silencio no es ausencia de emociones, sino dominio de ellas. Porque cuando puedes estar en medio del conflicto y aún así callar con elegancia, has ganado sin pelear. Has demostrado que no necesitas imponerte por fuerza, sino por presencia. Cada vez que eliges no hablar de más, estás protegiendo tu poder. Porque la información es influencia, y mientras más revelas, más vulnerable te vuelves. Pero cuando te mantienes reservado, haces que los demás vengan a ti, que se esfuercen por entenderte, que te respeten sin saber por qué. Hay conversaciones que solo se ganan con silencios. Hay batallas que se evitan cuando no respondes al primer golpe. Hay personas que merecen tu silencio más que tu argumento. Y cuando lo entiendes, empiezas a jugar otro juego, uno donde no eres pieza, sino jugador. Según el estoicismo, callar cuando podrías reaccionar es una forma de sabiduría. El sabio observa, evalúa y luego decide si hablar es útil. No desperdicia su energía en demostrar, sino en construir. Practica esto. La próxima vez que te provoquen, no respondas. Solo respira. La próxima vez que sientas la necesidad de explicarte, pregúntate si vale la pena. Cuando alguien te haga una pregunta capciosa, guarda silencio un segundo más de lo habitual. Verás cómo eso cambia todo, cómo crea incomodidad, cómo te pone en control. Cuando logres dominar el silencio, no solo ganarás respeto externo, sino paz interna, porque dejarás de reaccionar por ansiedad, por miedo, por necesidad de aprobación. Empezarás a actuar desde la claridad, desde la conciencia, desde la fortaleza, y no solo en discusiones. El silencio también es poderoso en relaciones, en negociaciones, en liderazgo. Los mejores líderes no son los que más hablan, sino los que saben cuándo hablar y cuándo callar,
los que dejan que otros se expresen para luego intervenir con precisión, los que no tienen miedo al vacío porque saben que en el vacío se revela la verdad. Hoy te invito a practicar el arte de callar, a proteger tu energía, a usar el silencio como escudo y como espada, a no explicar lo que no necesitas justificar, a no responder lo que no merece respuesta. Porque cuando controlas tu lengua, controlas tu destino, y ese poder está en tus manos. Número 3. El que observa en silencio comprende el patrón antes que los demás. Cuando aprendes a observar a las personas con atención, no solo ves lo que dicen, sino lo que están ocultando. El cuerpo nunca miente. Incluso cuando las palabras suenan convincentes, hay algo en el tono, en la mirada, en el gesto mínimo que revela la verdad. Y si entrenas tu mente para ver más allá de lo obvio, tendrás una ventaja que pocos tienen. Podrás anticiparte a lo que otros van a hacer antes de que ellos mismos lo sepan. Fíjate en la forma en que alguien se sienta frente a ti. ¿Está relajado o tenso? ¿Te sostiene la mirada o la desvía con frecuencia? ¿Responde rápido o duda antes de hablar? Cada uno de esos detalles es una pista. Las microexpresiones, los silencios, los movimientos involuntarios del cuerpo, todo eso es información que muy pocos ven, pero que tú puedes empezar a decodificar. Hay personas que dominan el arte de la palabra, que pueden mentir con los labios, pero su cuerpo los delata. Una sonrisa forzada, un cambio repentino de postura, un suspiro cuando creen que nadie está prestando atención. Y es ahí donde tú puedes descubrir lo que realmente sienten. No necesitas confrontarlos, solo necesitas observar, porque el que observa con atención nunca es sorprendido. Este entrenamiento no es para manipular, sino para protegerte, porque en un mundo donde muchos ocultan intenciones, donde las apariencias engañan y las palabras maquillan, ver con claridad es un poder inmenso. No se trata de volverte paranoico, sino consciente. Desarrollar esta habilidad te permitirá relacionarte con inteligencia, saber en quién confiar y, sobre todo, evitar caer en trampas emocionales. Los estoicos enseñaban que el sabio no reacciona, observa, porque quien observa sin juzgar ve la realidad tal como es, no como quiere que sea, y ver la realidad con claridad te prepara para actuar con precisión. No te dejes llevar por las emociones ajenas. Mira más allá. Estudia los gestos, los hábitos, los cambios sutiles. La gente se muestra constantemente, pero pocos saben leer ese lenguaje silencioso. Según el estoicismo, observar sin juicio es clave para actuar con sabiduría. Solo así puedes tomar decisiones libres del autoengaño o la manipulación. En una conversación importante, no te dejes llevar por las palabras bonitas. Observa si la persona traga saliva al hablar, si su cuerpo se aleja aunque su boca diga lo contrario, si se repite nerviosamente o si hay contradicción entre su lenguaje verbal y no verbal. Todo eso te da más información de la que crees, y muchas veces, si prestas suficiente atención, verás que algo no encaja antes de que aparezca el problema. También sirve para detectar inseguridades. Una persona que se muestra agresiva de forma repentina muchas veces está escondiendo miedo o debilidad. Alguien que exagera demasiado en sus logros puede estar compensando su falta de autoestima. Cuando aprendes a ver esto, ya no reaccionas. Entiendes, y desde esa comprensión puedes elegir cómo actuar. La próxima vez que estés en una reunión, en una conversación difícil o incluso con alguien que te interesa emocionalmente, haz el experimento. Guarda silencio por un momento y observa. Mira cómo se mueve, cómo respira, cómo reacciona a tus pausas. Pregunta algo simple y mira su respuesta no con los oídos, sino con los ojos. ¿Hay tensión, incomodidad, falta de congruencia? Todo eso te está hablando más fuerte que las palabras, pero no solo se trata de ver a los demás. Obsérvate a ti también. ¿Cómo reacciona tu cuerpo frente a ciertas personas? ¿Qué señales das tú cuando estás inseguro, molesto o tratando de agradar? Porque cuanto más te entiendas a ti, más podrás entender a los demás. La observación comienza dentro. Cuando dominas esta habilidad,
Ya no necesitas adivinar, ya no necesitas confiar ciegamente. Ves, comprendes, eliges, y esa claridad te permite relacionarte desde la fortaleza, no desde la ingenuidad. El que observa con conciencia rara vez es engañado. Número 4. No tomes decisiones con ojos cortos, mira el mapa completo. Cuando tomas decisiones desde la emoción del momento, es como si estuvieras caminando en un bosque oscuro con una linterna que apenas alumbra tus pies. Ves lo inmediato, pero no el camino completo. Reaccionas a lo que tienes enfrente sin saber si a 5 pasos hay un precipicio o una salida. Y así es como la mayoría vive, tomando decisiones con ojos cortos, atrapados por la urgencia, la ansiedad o el impulso. Pero si quieres tener verdadero dominio sobre tu vida, necesitas elevarte mentalmente, necesitas aprender a ver el mapa completo. El mapa completo no se ve cuando estás dentro del problema, se ve cuando te detienes, respiras y piensas con distancia. Se ve cuando sales de la emoción y te preguntas, ¿esto que estoy a punto de hacer, cómo afecta a mi futuro? ¿Qué impacto tendrá en mi paz, en mis relaciones, en mis planes? Porque lo que parece urgente hoy puede ser irrelevante mañana, y lo que parece insignificante hoy puede ser la semilla de un gran cambio. Los errores más costosos no vienen por falta de inteligencia, sino por falta de perspectiva, por decidir desde el enojo, desde el orgullo, desde la necesidad de demostrar. Pero cuando aprendes a mirar desde arriba, a observar la situación como si fueras un estratega, entonces cada movimiento se vuelve más inteligente. Dejas de actuar para defenderte y comienzas a actuar para avanzar. No tomes decisiones desde la herida, ni desde el ego, ni desde la presión social. No digas sí por miedo a perder. No digas no por orgullo. Aprende a ver las cosas como un todo. Amplía tu mirada. Piensa en consecuencia, no solo en reacción, porque cada elección que haces es una ficha que mueves en tu tablero, y cada ficha tiene un precio. El problema es que muchos lo pagan sin calcular. Los estoicos enseñaban que el sabio no reacciona por impulso, sino que considera el largo plazo antes de actuar. Mira el mapa completo, no solo el fragmento visible desde la emoción. Respira, observa, hazte preguntas. ¿Esto construye o destruye? ¿Esto me alinea con mi propósito o me aleja? ¿Estoy ganando algo real o solo alimentando una emoción pasajera? Esas preguntas pueden parecer simples, pero marcan la diferencia entre una vida conducida y una vida descontrolada. No es fácil. La mente quiere resolver ya, quiere sentirse bien ahora, quiere desahogarse, imponerse, controlar. Pero el dominio verdadero no está en reaccionar rápido, está en responder con dirección, en saber cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo callar. Y eso solo lo logras cuando entrenas tu capacidad de ver más allá del momento presente. Practícalo en cosas pequeñas. Antes de responder un mensaje que te molesta, espera. Antes de tomar una decisión importante, analiza qué pasaría en un mes, en un año. Antes de terminar una relación o un proyecto por frustración, visualiza el impacto completo. No tomes decisiones desde la emoción cruda, tómalas desde la mente templada, desde el lugar donde tienes claridad, no necesidad. No se trata de paralizarte, se trata de elegir mejor, de no actuar por miedo, ni por rabia, ni por necesidad de validación, sino porque sabes que ese paso encaja en tu mapa. Y si no lo ves claro, no decidas aún, porque lo que hoy no ves puede volverse evidente con un poco de silencio, con una noche de descanso, con una conversación interna honesta. Y si ya decidiste mal en el pasado, no te culpes, solo aprende. Observa qué decisión tomaste con ojos cortos, qué emoción te nubló, y haz el compromiso contigo. La próxima vez miraré más alto. Pensaré más lejos, actuaré desde el mapa completo, no desde la esquina emocional en la que me encuentro. Quien decide con ojos cortos, tropieza. Quien ve el mapa completo, domina el juego. Y tú estás aquí para eso, para dominar tu camino con claridad, estrategia y templanza. Porque el que ve más allá, siempre llega más lejos. Número 5.
El conflicto no es el enemigo, es el espejo donde se mide tu fortaleza. Cuando surge un conflicto, la mayoría reacciona desde el miedo, la impulsividad o la necesidad de defender su ego. Pero tú no estás aquí para ser parte de la mayoría. Tú estás aquí para entrenar la mente, para dominarte a ti mismo y convertir cada desafío en una oportunidad para crecer. El conflicto bien manejado no es un obstáculo, es una puerta abierta para demostrar tu fortaleza, tu autocontrol y tu liderazgo. Porque en medio del caos, quien mantiene la calma, domina la situación. No se trata de evitar todos los roces o desacuerdos, se trata de usarlos a tu favor. ¿Qué pasa si alguien te critica? Si te desafían en público, si alguien busca provocarte solo para desestabilizarte? Puedes responder con agresividad, como la mayoría, o puedes hacer algo más poderoso, mantenerte firme, sin alzar la voz, sin dejarte arrastrar por la emoción. Solo respirando, observando y eligiendo cómo actuar. Eso no es debilidad, eso es fuerza concentrada. Cuando alguien busca pelear y tú no caes, no pierdes, ganas control, ganas respeto, ganas ventaja, porque estás haciendo lo que pocos logran, liderar la situación sin destruirte en el proceso. No tienes que demostrar nada con gritos ni con amenazas. Tu sola presencia tranquila, tu claridad al hablar, tu capacidad de no caer en provocaciones, ya es una victoria silenciosa que impone autoridad. El conflicto casi siempre es una prueba de poder. Quien lo inicia suele estar buscando validación, control o simplemente medir tu temple. Y aquí está tu oportunidad. Si entiendes lo que hay detrás, puedes manejar la situación con estrategia. ¿Te lanzan una crítica? No la tomes como un ataque personal. Respóndela con una pregunta que obligue al otro a pensar. ¿Te levantan la voz? Guarda silencio unos segundos más. Observa cómo eso altera la dinámica. La pausa incomoda, el silencio impone, el control emocional transforma. No se trata de dejar que te pasen por encima. Al contrario, se trata de marcar límites con firmeza, sin perder la compostura. Puedes decir no con calma. Puedes poner freno sin necesidad de entrar en guerra. Y cuando actúas así, la gente comienza a verte distinto. Ya no eres alguien reactivo, eres alguien que lidera. Y el liderazgo verdadero se forja en medio de tensiones, no cuando todo es fácil. Muchas personas creen que evitar todo conflicto es señal de sabiduría. Pero los estoicos enseñaban otra cosa, que el sabio no huye del conflicto, lo enfrenta con virtud, porque sabe que ahí, en esa tensión, puede crecer su carácter, que ahí se prueba su temple, que ahí puede demostrar que tiene el poder de no perder el control. Según el estoicismo, los conflictos no deben temerse ni evitarse, sino usarse como entrenamiento del carácter, templando el alma sin reaccionar con violencia. Practica esto. La próxima vez que te enfrentes a un momento tenso, no entres al juego de inmediato. Observa, escucha, da un paso atrás mental, piensa ¿qué quiere esta persona realmente? ¿Qué gana si yo reacciono mal? Y luego elige cómo responder desde tu centro, desde tu fuerza interna, desde tu sabiduría, porque tú no estás aquí para ganar gritos, estás aquí para ganar influencia. No todos los conflictos deben convertirse en peleas. Algunos solo necesitan dirección. Otros, límites claros, y otros simplemente deben ser ignorados con elegancia. Pero lo sabrás solo si estás en control, si no dejas que te domine el impulso, si te entrenas para convertir el conflicto en una oportunidad. Las personas fuertes no son las que gritan más, son las que se mantienen firmes cuando todo se tambalea. Las que no bajan al nivel del agresor, las que elevan la conversación, las que transforman la tensión en respeto. Ese es tu camino. Cada conflicto es una prueba, no para demostrar cuánto puedes atacar, sino cuánta presencia puedes mantener. Y si lo logras, ganarás algo que muchos no tienen, el respeto silencioso de todos los que te observan. Porque quien domina el conflicto sin destruirse, se vuelve indestructible. Número 6. Tú les enseñas cómo tratarte, con lo que permites o corriges. Todo lo que permites lo estás enseñando.
Cada vez que toleras una falta de respeto sin decir nada, estás entrenando a esa persona para que lo repita. No importa si lo haces por evitar el conflicto, por no querer parecer demasiado sensible o porque piensas que en algún momento cambiarán. La verdad es que las personas aprenden rápidamente cómo tratarte y tú eres el principal maestro. Si no marcas límites, si no haces respetar tus estándares, el mensaje es claro. Aquí se puede cruzar la línea sin consecuencias. Mira a tu alrededor, observa tus relaciones. Pregúntate cuántas veces has sentido que alguien se ha aprovechado de tu bondad, ha ignorado tus necesidades o ha minimizado tus emociones. Ahora pregúntate cuántas veces hiciste algo al respecto, porque no basta con sentirse herido. Hay que actuar, hay que mostrar con firmeza y sin violencia que contigo no se juega, que contigo hay límites, que contigo hay estándares que deben respetarse. Esto no se trata de imponerse con agresividad, sino de establecer con claridad lo que no estás dispuesto a aceptar, porque el respeto no se ruega, se entrena. Y se entrena desde la primera vez que alguien intenta pasar por encima de ti. Ahí es donde tienes que hablar, no con gritos, sino con acciones. A veces basta con una frase, «Eso no me parece correcto», o simplemente alejarte. No necesitas discutir ni justificarte. Tu distancia, tu silencio, tu retirada ya son respuestas poderosas. Y es que cuando las personas notan que no cedes ante manipulaciones, que no toleras comentarios ofensivos disfrazados de bromas, que no permites la falta de coherencia emocional en tu entorno, se ajustan, porque entienden que contigo no hay espacio para la falta de respeto, que contigo hay que estar a la altura. Los estoicos enseñaban que el respeto propio comienza en la mente, que quien se valora a sí mismo no espera a que el mundo lo valide, sino que actúa como alguien que ya es valioso. Y eso se nota en la forma en que caminas, hablas, eliges y sobre todo pones límites. Según el estoicismo, el autodominio se refleja en cómo enseñas a los demás a tratarte. Quien se respeta impone respeto con su sola presencia. No todos lo entenderán al principio. Habrá quien se moleste cuando pongas límites. Eso es normal. Estaban acostumbrados a que tú siempre cedías, a que siempre decías sí, aunque no quisieras, a que ponías a todos primero excepto a ti. Pero eso se acabó. Hoy decides enseñarle al mundo una nueva versión de ti. Una versión que se honra, que se protege, que no negocia su paz. Empieza con cosas pequeñas. Si alguien interrumpe constantemente mientras hablas, di, déjame terminar. Si te hacen comentarios pasivo-agresivos, responde, prefiero que seas directo o no digas nada. Si sientes que una conversación va por un camino tóxico, levántate y vete. Tus acciones tendrán más impacto que 1000 explicaciones. El respeto que recibes es proporcional al respeto que te tienes. Y si tú no te defiendes, nadie lo hará por ti. No estás aquí para ser complaciente, estás aquí para ser auténtico, para caminar con dignidad, con claridad, con firmeza, para que el mundo aprenda cada día cómo debe tratarte. Y eso no se dice, se demuestra. Recuerda esto, todo lo que toleras lo estás enseñando. Hoy es el día en que dejas de enseñar que está bien pasarte por alto. Hoy es el día en que enseñas con cada decisión que mereces ser tratado con respeto, porque el respeto, como la paz, se construye y se construye desde adentro. Número 7. Respira antes de reaccionar. Ahí está tu ventaja. La próxima vez que alguien intente provocarte, no respondas de inmediato. Quédate en silencio unos segundos. Respira. Ese pequeño espacio entre estímulo y respuesta es donde reside tu verdadero poder, porque lo que hagas en ese breve instante determinará si pierdes el control o si lo tomas completamente. La pausa es más que un simple silencio. Es un acto de liderazgo interno, una declaración de que tú mandas sobre tus emociones y no ellas sobre ti. Cuando alguien te falta el respeto, la reacción automática es defenderse, atacar o justificarse. Pero ahí es donde la mayoría cae. Ahí es donde el orgullo toma el volante y la razón queda en segundo plano.
En cambio, si tú decides hacer una pausa, no estás perdiendo, estás ganando, porque estás decidiendo con conciencia, no reaccionando por impulso. Estás mirando desde arriba la situación, no desde el centro de la tormenta. La pausa te da claridad, te permite ver las intenciones del otro, el impacto de tus palabras y, sobre todo, te permite elegir quién quieres ser en ese momento. ¿Quieres ser alguien que explota con facilidad o alguien que, incluso bajo presión, sigue pensando, respirando y actuando con estrategia? Esa decisión nace en la pausa, porque lo que callas con inteligencia vale más que lo que gritas con rabia. En un mundo que reacciona sin pensar, tú puedes destacar por responder con intención, y eso se entrena. No se trata solo de callar, se trata de parar para escuchar lo que realmente estás sintiendo, se trata de no ser un esclavo de la emoción del momento, y eso es libertad. Libertad emocional, libertad mental, libertad de elegir tu mejor versión, no la más herida. Piensa en las veces que reaccionaste sin pensar. ¿Valió la pena? ¿Te hizo sentir fuerte o arrepentido? Ahora imagina qué habría pasado si hubieras hecho una pausa. Tal vez hubieras dicho menos y ganado más. Tal vez hubieras evitado el conflicto. Tal vez te habrías respetado más a ti mismo. Y eso es lo que hoy puedes comenzar a cambiar. Practica esta pausa en situaciones cotidianas. Cuando alguien diga algo que te moleste, respira antes de contestar. Cuando sientas la urgencia de defenderte, guarda silencio unos segundos. Incluso cuando estés solo y un pensamiento negativo te asalte, detente antes de seguir alimentándolo. Esa pausa es un músculo, y cuanto más la entrenes, más fuerte serás. La pausa no es debilidad, es fuerza concentrada, es saber que no necesitas responder rápido para demostrar quién eres. Es entender que cada palabra tuya tiene peso y por eso no se desperdicia en el calor del momento. Es darte a ti mismo el respeto de pensar antes de actuar, porque tú no estás aquí para reaccionar como todos. Estás aquí para liderar, para influir, para dominarte a ti primero y así tener el poder de impactar a otros. Según el estoicismo, el dominio de uno mismo comienza con la capacidad de pausar y reflexionar antes de actuar, demostrando sabiduría ante cualquier provocación. Y es que la pausa también impone respeto, porque quien no responde de inmediato genera incertidumbre. El otro no sabe si ganó, si te afectó, si te afectará luego. Y en esa duda, tú mantienes el poder. Eres tú quien dirige el ritmo de la conversación. Eres tú quien decide cuándo y cómo hablar. Y eso es algo que pocos logran. No tienes que explicar siempre lo que sientes. No tienes que reaccionar ante cada ataque. A veces, la mejor respuesta es el silencio consciente. A veces, tu calma es la lección más dura que el otro puede recibir. La próxima vez que la vida te empuje, no empujes de vuelta. Detente, respira, piensa. Luego, si decides hablar, que sea con intención, y si decides callar, que sea con dignidad, porque tú no viniste al mundo a perderte en el caos, sino a crear orden dentro de ti. Y ese orden comienza con una pausa, una simple, poderosa y consciente pausa. Número 8. La mente, como el cuerpo, necesita esfuerzo constante para fortalecerse. No esperes a que llegue la tormenta para aprender a mantener la calma. La fortaleza mental no aparece de la nada, no es un don reservado para unos pocos, es el resultado de lo que haces cada día, cuando nadie te ve, cuando no hay presión, cuando podrías distraerte pero eliges enfocarte. Así como un cuerpo fuerte se construye con repeticiones constantes, una mente fuerte se forja con disciplina diaria, con pequeños actos de entrenamiento mental que, acumulados con el tiempo, te preparan para resistir cualquier golpe de la vida sin perder el centro. La resiliencia no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de atravesarlo sin romperte. Y eso se entrena. Cada vez que meditas 5 minutos, cada vez que lees algo que alimenta tu pensamiento, cada vez que eliges el silencio antes que la reacción, estás fortaleciendo tu mente. No estás perdiendo el tiempo, estás construyendo músculo interno. Y ese músculo te sostiene cuando todo alrededor se desmorona.
Pero aquí está el detalle. Ese entrenamiento no es espectacular, no tiene aplausos, no se nota de inmediato. A veces es aburrido o incómodo, o parece que no estás avanzando. Pero igual que con el ejercicio físico, los resultados no llegan el primer día, ni el segundo. Pero si insistes, si eres constante, si haces de estas prácticas un hábito, un día te sorprenderás. Estarás en medio de una situación difícil y notarás que no estás reaccionando igual, que no explotas, que no te quiebras, que piensas con claridad. Y ahí entenderás que todo ese esfuerzo valió la pena. No necesitas hacer grandes cosas. Comienza con lo básico. Levántate y haz tu cama. Lee 3 páginas de un buen libro. Medita en silencio 5 minutos. Visualiza tu día como quieres vivirlo. Haz ejercicio, aunque sea 10 minutos. Escribe tus pensamientos para despejar la mente. Apaga el ruido digital y escucha tu respiración. Hazlo cada día. Incluso cuando no tengas ganas, especialmente cuando no tengas ganas. Porque es en esos días donde se construye la verdadera resiliencia. Los estoicos sabían que la vida es impredecible, que no puedes controlar el mundo, pero sí puedes prepararte para él. Y por eso entrenaban su mente como un guerrero afila su espada. No esperaban a tener problemas para practicar el autocontrol. Lo hacían todos los días, incluso en la calma, porque entendían que el momento de la crisis no es para aprender, es para aplicar lo que ya entrenaste. Según el estoicismo, la disciplina diaria en tiempos de calma es la que prepara al alma para resistir el caos sin perder su centro. La diferencia entre alguien que se hunde y alguien que resiste no está en lo que vive, sino en cómo ha entrenado su mente para enfrentarlo. Y eso es algo que tú puedes construir. No importa cómo hayas reaccionado antes. No importa cuántas veces hayas perdido el control. Hoy puedes decidir cambiar tu entrenamiento. Hoy puedes empezar a fortalecer esa parte de ti que no se ve, pero que lo determina todo. No te enfoques solo en lo externo. Puedes tener éxito, reconocimiento, cosas materiales, pero si tu mente es débil, todo eso se derrumba al primer golpe. En cambio, si tu mente es fuerte, incluso cuando pierdas todo, seguirás de pie. Y tarde o temprano reconstruirás tu camino. Entrenar tu mente es el mayor acto de amor propio, porque es decirte a ti mismo, quiero estar preparado, quiero ser libre, quiero ser fuerte, no solo para sobrevivir, sino para vivir con intención, con calma, con poder interior. Haz del entrenamiento mental un ritual, un acto sagrado de conexión contigo. No lo hagas por los demás, hazlo por ti. Porque cada minuto que inviertes en tu fortaleza interna es una semilla que crecerá justo cuando más la necesites. Hoy es un buen día para empezar. Entrena tu mente, cultiva tu calma. Y recuerda, el que es fuerte por dentro no se rompe por fuera. Número 9. Escuchar con atención y hablar con precisión te pone por delante. Cuando aprendes a escuchar de verdad, todo cambia. Ya no entras en conversaciones solo para hablar o demostrar lo que sabes. Entras para observar, para entender, para detectar lo que otros no ven. Porque la mayoría escucha para responder, no para comprender. Y eso es un error que los deja ciegos frente a lo que realmente importa. Las palabras que no se dicen, las pausas, los silencios, los gestos, los matices. Ahí está la información valiosa. Y quien sabe escuchar, tiene poder. Hablar puede hacerte notar, pero escuchar bien te da ventaja. Porque mientras otros están ocupados tratando de imponer su punto, tú estás absorbiendo datos, estás viendo cómo se comportan, cómo se contradicen, cómo se delatan sin querer. Y cuando hablas, lo haces con precisión, con intención, con peso, no por llenar el silencio, sino para mover la conversación hacia donde tú quieres. Y eso es liderazgo silencioso, es influencia sin esfuerzo. Las personas que más dominan una sala no son las que más gritan, son las que saben cuándo hablar y cuándo guardar silencio, las que observan, procesan y luego dicen algo tan puntual que todo se detiene a escucharlas. Porque cuando hablas poco, cada palabra se valora más.
Y cuando hablas con claridad, con intención, con pausa, proyectas seguridad, inteligencia y autoridad. Y esa combinación impone respeto. Pero esto no es algo que se improvise, es un entrenamiento. Es aprender a quedarte callado cuando el ego te pide intervenir. Es esperar un poco más cuando el impulso quiere saltar. Es mirar al otro a los ojos mientras habla y notar los detalles que pasan desapercibidos. Es usar preguntas, no para demostrar que sabes, sino para que el otro se expanda, se exponga, se revele, y tú solo escuchas, analizas y eliges el momento perfecto para intervenir. Los estoicos sabían que quien domina su lengua, domina su destino, porque las palabras no son solo sonidos, son armas, son puentes, son herramientas, y mal usadas, destruyen. Pero bien elegidas pueden abrir puertas, desarmar conflictos, mover voluntades. Por eso no desperdiciaban palabras, porque entendían que en el silencio hay poder, y en la palabra precisa hay estrategia. Según el estoicismo, hablar poco y con sabiduría refleja autodominio. Escuchar con atención revela las verdades que el ruido oculta y fortalece tu discernimiento. En la próxima conversación importante que tengas, haz este ejercicio. Guarda silencio más de lo normal. No interrumpas, no te apresures, solo escucha. Mira cómo reacciona la otra persona. Observa si llena el vacío con nerviosismo, si se contradice, si intenta justificar lo que dice sin que tú lo hayas pedido. Verás que la mayoría de la gente habla más de la cuenta, y ese exceso de palabras es tu mina de oro. Y cuando decidas hablar, hazlo sin rodeos. No expliques de más, no justifiques, solo di lo necesario. Sé claro, sé directo, sé firme, y luego vuelve al silencio. Eso genera impacto, porque no estás buscando aprobación, estás proyectando control. Y eso se siente, se respeta. El dominio de la palabra no es hablar mucho, es saber cuándo hablar, cómo hablar y sobre todo, cuándo no decir nada. Porque a veces el silencio prolongado es más incómodo que 1000 palabras. A veces una mirada y una pausa bien colocada hacen que el otro revele lo que no quería mostrar. Esa es tu ventaja, tu terreno, tu estrategia. No subestimes la escucha profunda. No minimices el poder de una palabra bien dicha. En un mundo lleno de ruido, quien escucha con atención y habla con precisión tiene el control. Y ese control no se nota de inmediato, pero se siente, se respira, se reconoce. Hoy puedes empezar a practicar este poder. La próxima vez que hables con alguien, no te apresures, observa más, habla menos, y cuando lo hagas, que cada palabra tuya tenga filo, dirección y propósito. Porque el que domina la conversación sin necesidad de imponerse, domina mucho más que palabras, domina el juego. Número 10. Mostrar fragilidad en el momento justo puede ser tu táctica más poderosa. Hay momentos en los que mostrarse invencible genera distancia. En cambio, dejar ver una grieta, pequeña, intencional, controlada, puede ser la llave para entrar en la mente y el corazón de quien tienes enfrente. La vulnerabilidad estratégica no es debilidad. Es una herramienta de alto nivel que, bien usada, puede abrir puertas, crear lazos y darte una ventaja que el exceso de fuerza nunca lograría. No se trata de exponerte sin filtro, sino de mostrar humanidad en la dosis justa para que el otro confíe, baje la guardia y tú tomes el control real de la situación. En una conversación difícil, en una negociación tensa o incluso en una relación donde el otro desconfía, una confesión breve, un gesto sincero, un reconocimiento de una falla pasada puede cambiar por completo la dinámica, porque mientras más perfecto pareces, más defensiva levanta la otra persona. Pero si muestras algo de ti que sea real, pero no comprometa tu posición, das un mensaje poderoso. No tengo nada que ocultar, estoy contigo, soy humano. Y en ese momento el otro afloja, y cuando afloja, se abre. Esta es una herramienta delicada. No se trata de manipular con emociones falsas ni de inventar historias para generar lástima. Se trata de mostrar selectivamente lo que puede conectar, lo que puede desactivar la tensión, lo que puede activar la empatía. Un ejemplo claro.
Estás en una reunión compleja, todos discuten. De pronto, haces una pausa y dices con calma, sé que he cometido errores en este tema antes, pero estoy aquí para hacerlo mejor. No estás entregando tu poder, estás reclamando una posición de liderazgo basada en conciencia y honestidad. Muchas veces, la gente se aferra a sus ideas porque siente que está siendo juzgada o desafiada, pero cuando tú eliges mostrar primero tu lado vulnerable, desarmas el conflicto, porque antes de que puedan atacarte, ya reconociste tu punto débil. Y eso no solo genera respeto, sino que da una sensación de igualdad, de conexión. Y desde ahí puedes guiar la conversación hacia donde quieres. Pero hay una regla fundamental: autenticidad. Si lo que muestras es falso, se nota, y si se nota, pierdes toda credibilidad. Por eso, solo debes usar esta táctica desde la verdad, desde una vulnerabilidad que puedas manejar. Una herida ya sanada, un error ya procesado, una emoción que ya no te controla. Así mantienes el dominio interno mientras permites que el otro crea que está ganando cercanía. Los estoicos enseñaban que el sabio no finge ser invulnerable, sino que conoce sus límites y los usa con inteligencia para vivir con virtud y efectividad en el mundo real. No te confundas. Mostrarte vulnerable no significa llorar en público o abrir tus heridas a cualquiera. Significa, por ejemplo, admitir que tuviste miedo antes de tomar una decisión importante, o contar que no siempre supiste lo que ahora sabes, o simplemente hacer una pregunta que indique que tú también estás aprendiendo. Eso humaniza, eso genera empatía, y en esa empatía te haces fuerte. También puedes usarla en momentos donde el otro se siente superior o distante. Un pequeño reconocimiento, una pregunta humilde, una historia donde no fuiste el héroe. Dejas que el otro se sienta más sabio, más capaz, y eso lo hace hablar más, confiar más, mostrar más. Y tú escuchas, analizas y guías sin forzar. Porque el verdadero control no siempre se impone, a veces se invita. Practica esto con inteligencia. No muestres todo. No lo hagas siempre, pero cuando lo hagas, que sea intencional, que sea oportuno, que sea preciso y que venga desde una posición interna de fortaleza, porque el que muestra su humanidad con conciencia no pierde poder, lo expande, y quien logra que el otro confíe sin darse cuenta, ya ganó la conversación sin necesidad de alzar la voz. La vulnerabilidad estratégica no es para todos. Solo para los que han trabajado su interior lo suficiente como para no temer mostrarse reales. Porque los que se conocen, se dominan. Y los que se dominan, juegan el juego a otro nivel. Número 11. Tras el ruido del ego, habita tu esencia más poderosa. El ego te susurra que tienes que ganar, que tienes que demostrar, que tienes que ser admirado, validado, reconocido. Te empuja a controlar, a competir, a hablar más fuerte. Pero lo que no te dice es que cuanto más te identificas con él, más frágil te vuelves. Porque todo lo que el ego construye lo hace desde el miedo a no ser suficiente, y cuando ese miedo dirige tu vida, estás condenado a reaccionar, a compararte, a vivir desde la carencia aunque lo tengas todo. La verdadera fuerza no viene de imponerte sobre los demás, viene de trascender esa necesidad, de reconocer cuando el ego está hablando y elegir no obedecerlo. Cuando puedes observar el impulso de querer tener la razón y soltarlo, cuando escuchas esa voz que quiere destacar, pero eliges el silencio, ahí no pierdes poder, lo expandes, porque en ese momento estás tomando el control, no del otro, de ti. Cada vez que cedes al ego sin conciencia, te alejas de tu esencia. Pero cuando lo observas con atención, sin juzgarlo, sin reprimirlo, simplemente notando lo que busca, puedes decidir qué hacer con esa energía, puedes canalizarla, puedes usarla no para llenar vacíos, sino para expresar tu propósito, para servir, para crear, para influir desde un lugar real, no reactivo. El ego quiere que te defiendas en cada crítica, que te ofendas con cada desacuerdo, que te exijas demostrar constantemente que vales.
Pero cuando estás presente, cuando estás en ti, no necesitas nada de eso. No porque seas indiferente, sino porque ya no te defines por la opinión ajena. Tu valor no cambia si te aplauden o te ignoran. Estás anclado en algo más profundo, y eso te vuelve magnético. No se trata de eliminar el ego. Eso es otra trampa. Se trata de ponerlo en su lugar. Que sea una herramienta, no el amo. Que lo uses como impulso para avanzar, pero no como filtro para medir tu valor. El ego, bien entrenado, puede empujarte a mejorar. Pero si lo dejas sin conciencia, te empuja a competir con todos, incluso contigo. Según el estoicismo, quien trasciende el ego vive en armonía consigo mismo y con el mundo, sin necesidad de forzar ni aparentar, actuando desde la virtud, no desde la vanidad. Entrenar esto requiere práctica. Empieza observándote. Cuando sientas que alguien te desafía, nota lo que se activa dentro de ti. ¿Es una necesidad de defenderte? ¿De demostrar? ¿De ganar? Haz una pausa, respira, pregúntate, ¿esto viene de mi propósito o de mi ego? Esa sola pregunta ya cambia tu energía. Ya no estás atrapado, estás despierto, y cuando estás despierto decides. Practica también la humildad, no como sumisión, sino como claridad. Humildad es saber que no necesitas tener siempre la última palabra, que puedes aprender de cualquiera, que el silencio no es debilidad, sino inteligencia emocional, y que tu presencia vale más cuando no necesitas adornarla. El mundo no necesita más personas tratando de parecer poderosas, necesita más personas alineadas con su verdad, con su centro, con su propósito, y esa alineación solo ocurre cuando el ego deja de ser el jefe y empieza a ser un servidor. No te confundas. Cuando logras esta maestría interna, tu poder no desaparece. Se vuelve más claro, más limpio, más firme. Ya no reaccionas, eliges. Ya no luchas por validación. Inspiras respeto sin pedirlo. Ya no necesitas atención. La atraes desde tu calma. El ego busca conquistar, pero tú estás aquí para trascender, para liderarte, para influir desde el ejemplo, no desde el ruido, para construir desde la serenidad, no desde la ansiedad. Y para que eso suceda, debes observar cada movimiento del ego y decidir si le das el volante o solo lo dejas pasar. Quien se domina por dentro ya ha ganado por fuera, y ese es el verdadero poder. Tranquilo, sereno, inquebrantable. Número 12. Deja que otros se destruyan solos. Cuando alguien actúe con arrogancia, no intentes corregirlo. No entres en su juego. No pierdas tu tiempo tratando de demostrar que sabes más, que tienes razón, que puedes hacerlo mejor. Porque el que necesita gritar, imponer o exhibirse, ya está construyendo su propia caída. Tú solo necesitas observar, con calma, con paciencia, porque el tiempo, tarde o temprano, revela todo, y los que se mueven desde el ego terminan tropezando con su propia vanidad. La mayoría cae en la trampa de responder de inmediato, de entrar en discusiones, de desgastarse emocionalmente en guerras que no valen nada. Pero tú no estás aquí para demostrar poder a gritos, estás aquí para cultivar poder real, silencioso, inquebrantable, el tipo de poder que no necesita intervenir para ganar, el que observa cómo los demás se destruyen solos con sus excesos, con su necesidad de atención, con su arrogancia desmedida. Alguien te provoca, espera, alguien se burla, calla. Alguien presume demasiado, sonríe, no es pasividad, es estrategia, porque no hay nada más frustrante para un ego descontrolado que no recibir respuesta. El silencio inteligente es la mayor bofetada para el que busca pelea, y mientras el otro gasta su energía en exponerse, tú la estás ahorrando para cuando realmente importe. Esto requiere temple, requiere dominio, requiere que tu paz interior valga más que tu necesidad de tener razón. Pero cuando lo logras, te das cuenta de que muchos de tus antiguos enemigos no merecían serlo, que ellos solos se encargan de mostrar su verdadera cara, que tú no necesitas exponerlos, solo necesitas no estorbar su caída,
Los estoicos lo entendieron hace siglos, que la mayor victoria no es destruir al otro, sino evitar que te arrastre con él, que no es sabio corregir a quien no quiere escuchar, que es más efectivo dejar que las consecuencias hablen por ti, porque la verdad siempre se revela, y quien actúa desde el ego termina revelándose por exceso. Según el estoicismo, la paciencia estratégica vence al impulso. Quien observa en silencio permite que el tiempo haga justicia sin perder su centro ni su energía. Mira a tu alrededor, cuántas veces alguien se ha hundido por no saber detenerse, por hablar de más, por actuar sin pensar, por buscar validación constantemente. Y cuántas veces, si hubieras intervenido, solo habrías terminado salpicado por el conflicto. Aprender a dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus propios actos es sabiduría, no crueldad, no indiferencia, sabiduría. Esto no significa que seas insensible, significa que no eres tonto, que sabes cuándo intervenir y cuándo no, que tu energía no está para salvar a quien no quiere salvarse, que tu enfoque está en construirte a ti, no en rescatar a quien está aferrado a destruirse. Hay poder en la contención, en la pausa, en la no reacción, porque mientras todos actúan movidos por la emoción del momento, tú estás mirando el mapa completo, esperando el error inevitable, y cuando llegue estarás ahí, firme, preparado, intacto. Dejar que alguien se destruya solo no es desearle el mal, es dejar de cargar con lo que no te corresponde, es confiar en que cada acción trae su reacción, es entender que no todo merece tu intervención, tu tiempo, tu energía. Hay guerras que se ganan por resistencia, por esperar, por saber que quien actúa mal se autodestruye sin que tú levantes un dedo. Así que la próxima vez que alguien busque arrastrarte a su caos, no entres, no expliques, no compitas, solo míralo, guarda tu energía, sonríe, porque cuando llegue el momento de actuar, si es que llega, tú estarás listo. Y mientras tanto, deja que se destruyan solos, porque esa es la forma más silenciosa y elegante de ganar. Número 13. No te precipites, espera, y luego golpea donde duele. No necesitas moverte todo el tiempo para avanzar. No necesitas responder cada ataque para ganar. El verdadero poder no está en la velocidad ni en la cantidad de acciones. Está en el momento en que decides actuar. Porque cuando golpeas en el instante exacto, no necesitas hacerlo dos veces. No hay esfuerzo desperdiciado. No hay energía filtrada en reacciones innecesarias. Solo impacto, preciso, imposible de ignorar, y eso solo se logra con paciencia. La mayoría vive reaccionando, hacen mucho pero sin estrategia, se agotan, se dispersan, se pierden en la urgencia del momento. Pero tú no estás aquí para reaccionar como todos, estás aquí para observar, para leer el terreno, para entender cuándo actuar te da ventaja y cuándo esperar es tu mejor arma. Porque el impulso es ruidoso, pero la estrategia es silenciosa. Hay momentos en que el silencio tiene más fuerza que 1000 palabras, en que quedarse quieto es más inteligente que avanzar sin rumbo, y mientras otros se desgastan tratando de demostrar su poder, tú puedes estar recogiendo información, viendo errores, midiendo movimientos, hasta que llega ese segundo exacto, ese instante preciso en el que una sola acción tuya lo cambia todo. Ese es el verdadero liderazgo, no el que busca llamar la atención, sino el que se impone con hechos, no el que actúa por ansiedad, sino el que espera, evalúa y golpea cuando sabe que va a acertar, y cuando lo hace, no necesita explicarse. El resultado habla por sí solo. El arte del timing es uno de los más poderosos que puedes dominar. Se aplica en una discusión, en una negociación, en una conversación, en una decisión de vida. Es saber cuándo entrar y cuándo no, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo dejar que el otro se exponga solo. Pero para lograrlo, debes entrenar la calma, debes aprender a soportar la incomodidad del que espera, porque el que no domina sus impulsos se lanza antes de tiempo, y el que se lanza antes de tiempo pierde ventaja. Por eso tu trabajo es observar, leer el ambiente,
escuchar lo que otros no dicen, captar las señales, entender qué quiere realmente el otro y qué necesita escuchar. Los estoicos enseñaban que no todo momento es apto para la acción, que el sabio actúa cuando es útil, no cuando es impulsado por la emoción o la necesidad de figurar. Según el estoicismo, actuar en el momento correcto demuestra sabiduría y autodominio, y evita errores que solo nacen del deseo de intervenir demasiado pronto. Imagina un ajedrecista experto, no mueve piezas por mover. Observa, espera, analiza, y cuando ataca, no hay defensa posible. Así debes actuar tú, no como alguien que necesita atención constante, sino como alguien que sabe que una sola jugada bien hecha puede cambiar toda la partida. Y eso no solo te ahorra energía, te da respeto, porque cuando la gente ve que no hablas por hablar, que no te apresuras, que sabes esperar y que cuando te mueves lo haces con precisión, te siguen, te escuchan, te respetan, porque entienden que lo tuyo no es reacción, es visión. Dominar esto toma práctica. La próxima vez que estés en una situación donde quieras intervenir, respira, observa, pregúntate, ¿este es el momento o es solo mi ego queriendo responder? Si no es el momento, espera, pero prepárate, afila tu mente. Sé como el arquero que tensa el arco y aguanta hasta que el blanco esté claro, y cuando llegue ese instante no dudes, no titubees, muévete con todo, di lo que debes decir, toma la decisión, corta el lazo, haz el movimiento, porque ese golpe, si está bien dirigido, no necesitará repetirse, y todos sabrán que hablaste, porque ya lo tenías todo calculado. Así actúa el que domina su entorno, con paciencia, con precisión y con un silencio que incomoda antes del impacto. Porque no hace falta hablar todo el tiempo cuando sabes golpear en el momento exacto. Número 14. Absorbe conocimiento en silencio y sorprende con acciones. Hay personas que hablan demasiado y dicen muy poco, y hay otras que hablan poco, pero cuando lo hacen, todos escuchan. Tú decides a qué grupo pertenecer. Porque el verdadero poder no está en llenar espacios con palabras, sino en tener la capacidad de guardar silencio mientras aprendes, observas, analizas y esperas el momento exacto para hablar con impacto. Esa es la diferencia entre el ruido y la influencia, entre sonar fuerte y ser escuchado de verdad. Cuando hablas en exceso, revelas más de lo que piensas. Entregas información, debilidades, intenciones, emociones. Te haces predecible, vulnerable, manipulable. Pero cuando eliges el silencio como estrategia, todo cambia. Te vuelves un misterio. Los demás no saben qué piensas, ni qué sabes, ni qué vas a hacer, y esa incertidumbre te protege. Esa reserva te hace respetable. Porque el que no revela sus cartas siempre tiene ventaja. Tú no estás aquí para impresionar con palabras vacías. Estás aquí para dominar tu mente, tu lengua, tu energía. Y eso comienza con escuchar más de lo que hablas, con aprender de cada gesto, cada tono, cada contradicción en los demás. Porque mientras otros hablan por necesidad de validación, tú estás absorbiendo información. Mientras ellos se exponen, tú te fortaleces. No confundas silencio con debilidad. El silencio verdadero es selección, no carencia. Es el espacio donde crece la claridad, donde madura la respuesta, donde se calibra la intención. Los sabios lo entienden, por eso no interrumpen, no compiten por hablar primero, no necesitan opinar sobre todo, porque han descubierto que la mayoría de las veces el que más habla es el que menos controla. Según el estoicismo, el sabio escucha más de lo que habla porque comprende que el silencio guarda poder, y hablar con propósito revela autodominio y virtud. Practica esto. La próxima vez que sientas ganas de intervenir, pregúntate si lo que vas a decir suma, si fortalece tu posición, si tiene peso real o solo es una reacción emocional. Y si no es necesario, guarda silencio. Deja que el otro llene el espacio. Muchas veces, el que habla sin parar termina contradiciéndose, exponiéndose, perdiendo autoridad. Tú solo observa, escucha, toma nota.
El conocimiento profundo no necesita exhibirse, se manifiesta en la forma en que actúas, no en lo que presumes, en la claridad de tu mirada, no en la longitud de tus discursos, y cuanto más sabes, más te das cuenta de que hablar es una herramienta, no una descarga, que cada palabra tiene que ser usada con intención, como una flecha, no como una ametralladora sin dirección. Habla poco, pero haz que cada palabra tuya pese. Que el silencio previo construya tensión, que cuando decidas hablar, todos quieran escuchar porque saben que lo que viene no será ruido, será dirección, será certeza, será poder. No te desgastes intentando convencer a todos. No expliques de más. No rellenes con opiniones que no construyen. Habla cuando sea necesario, cuando sea útil, cuando tu mensaje tenga claridad. Y el resto del tiempo, sigue aprendiendo, sigue afinando tu mirada, sigue leyendo el lenguaje corporal, las emociones no dichas, los patrones que los demás ni siquiera notan. Porque el que habla poco y sabe mucho, tiene ventaja en cualquier sala, en cualquier negociación, en cualquier conversación, y no por lo que dice, sino por lo que calla con intención. Haz de tu silencio una presencia, haz de tu pausa un impacto, haz de tus palabras decisiones y verás cómo cambian las dinámicas, cómo los demás empiezan a cuidarse más frente a ti, cómo te consultan, te respetan, te observan, no porque gritas más, sino porque tu silencio ya dice quién eres. No es necesario decirlo todo, lo necesario es decir lo justo, y cuando aprendes eso, no solo ganas influencia, ganas paz. Porque ya no reaccionas, respondes, ya no compites, eliges, ya no necesitas hablar para sentirte importante, sabes que lo eres, incluso en completo silencio. Número 15. Un límite sano es una entrada controlada, no una muralla. Hay personas que creen que poner límites es levantar muros, que decir no es sinónimo de rechazo, que distanciarte de lo que te agota te convierte en alguien frío o egoísta. Pero la verdad es que los límites no son muros que aíslan, son puertas con cerradura. Tú decides quién entra, cuándo y hasta dónde. Tú decides quién tiene acceso a tu mente, a tu tiempo, a tu energía, y eso no te hace menos generoso, te hace más consciente, más dueño de ti. El problema es que muchas veces te enseñaron a complacer, a no incomodar, a evitar conflictos, pero el precio de esa complacencia es tu salud emocional, es tu paz, es tu respeto propio. Y cuando no pones límites, el mundo no los adivina. La gente solo va tan lejos como tú se lo permites. Si tú no marcas la línea, otros la cruzarán. Y no porque sean malos, sino porque tú no dejaste claro dónde estaba. Los límites no se imponen con rabia, se comunican con claridad. No necesitas gritar ni justificarte, solo necesitas decir, hasta aquí, no puedo, eso no lo permito, y luego sostenerlo. Porque si marcas el límite pero no lo haces cumplir, el mensaje se pierde. La consistencia es lo que convierte un límite en una regla, y las reglas claras generan respeto. Va a incomodar, va a molestar a quienes estaban acostumbrados a tu disponibilidad total. Algunos se alejarán, otros se quejarán. Pero eso no significa que estés haciendo algo mal. Significa que estás empezando a cuidar lo que antes dejabas desprotegido, tu espacio interno, y en ese espacio solo debe entrar quien lo valore. Según el estoicismo, el respeto comienza en uno mismo. Quien se valora establece límites firmes, no por orgullo, sino por sabiduría, porque no todo el que llega merece quedarse. Es fácil decirlo, pero no siempre es fácil aplicarlo, porque poner límites genera culpa. Y esa culpa viene del pasado, de creencias antiguas que te hacían sentir responsable por la comodidad de todos menos la tuya. Pero ya no estás ahí. Ahora estás aquí para honrarte, para proteger tu energía como el recurso valioso que es. Practica esto. La próxima vez que alguien te exija algo que no puedes o no quieres dar, no te expliques demasiado. Di lo justo, sostén tu decisión con el cuerpo, con la voz, con la actitud. Si no lo respetan, retírate. A veces, la ausencia es el límite más claro, y no es venganza, es autocuidado. También pon límites contigo mismo.
con los pensamientos que te sabotean, con los hábitos que te desgastan, con la autocrítica desmedida, porque a veces el primero que cruza tus propios límites eres tú. Sé firme con los demás, pero también contigo, porque el respeto que exiges fuera empieza por cómo te tratas dentro. Nadie va a cuidar tus emociones mejor que tú. Nadie va a proteger tu paz más que tú. Nadie puede decir por ti, esto no lo acepto. Solo tú puedes hacerlo, y cuando lo haces, te das cuenta de que no perdiste nada. Al contrario, ganaste claridad, ganaste respeto, ganaste espacio para lo que sí merece estar en tu vida. Los límites no son castigos, son mapas, son instrucciones claras para relacionarte con los demás desde el respeto, no desde la necesidad. Son la forma más directa de decir, me valoro, me conozco y me cuido, y quien lo entienda se quedará, y quien no, se irá. Y ambos desenlaces están bien. No esperes a explotar para poner un límite. No esperes a estar agotado para decir basta. Comienza hoy con algo pequeño, una conversación, una decisión, una retirada, y verás cómo poco a poco recuperas el control de tu vida, porque al final el que sabe poner límites vive en libertad, y la libertad emocional no tiene precio. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Eso dice mucho de ti, de tu enfoque, de tu decisión de dejar de reaccionar y empezar a dominar. Felicítate, porque no todos llegan al final, solo los que están comprometidos con su crecimiento real. Ahora, vuelve a escribir en los comentarios, con más convicción que al inicio. Hoy, elijo pensar y dominar. Soy estoico. Hazlo para sellar este cambio en tu mente. Reafírmalo. Que esa frase no sea solo palabras, que sea una nueva identidad. Y si este contenido te sumó valor, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que también esté listo para dejar de ser manipulado y empezar a tomar el control. Nos vemos en el siguiente nivel.